Página 1-10. El hombre íntegro de Uz en una tierra lejana, más allá de montañas polvorientas y llanuras doradas por el sol, vivía un hombre cuyo nombre resonaba entre los sabios y los humildes. Job, el justo de Uz. Job no era un guerrero ni un rey, pero era más poderoso que muchos, porque tenía algo que los grandes imperios anhelaban: una fe inquebrantable. Era dueño de miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Su casa era vasta, sus campos fértiles, y su palabra respetada por todos. Padre de 10 hijos y esposo amoroso, Job caminaba en rectitud, apartándose del mal, ofreciendo sacrificios por sus hijos, no por obligación, sino por amor y reverencia a Dios. Los días eran buenos. Su mesa siempre estaba llena. Las risas de sus hijos llenaban las noches. Los cielos sobre él parecían eternamente despejados. Pero lo que Job no sabía era que, más allá del cielo azul, en el consejo celestial, su nombre había sido pronunciado ante el trono del Altísimo, y no por un ángel, sino por el acusador. Porque mientras en la tierra Job vivía en paz, en los cielos se preparaba un diálogo que pondría en juego mucho más que su fortuna. Pondría a prueba su alma. Página 210. El consejo celestial. En lo alto, donde el tiempo no corre y la eternidad susurra, los hijos de Dios se presentaron ante el trono del Altísimo. Estrellas vivientes, seres de fuego y luz, criaturas cuya existencia los hombres apenas podrían imaginar. Y entre ellos vino también el acusador. ¿De dónde vienes?, preguntó Dios con una voz que sacudía las galaxias. De recorrer la tierra, respondió el acusador con astucia en su voz. De observar a los hombres y sus corazones. Entonces Dios, con orgullo, señaló hacia la tierra de Uz. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El acusador sonrió, una mueca torcida. ¿Teme Job a Dios de balde? Susurró con veneno. ¿No lo has cercado con bendición? Quita todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Hubo un silencio tan profundo que hasta los ángeles dejaron de cantar. Y entonces, el Altísimo habló. Todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Así fue. En un instante, el destino de Job cambió, y mientras las puertas del cielo se cerraban con estruendo en la tierra, una sombra comenzaba a descender sobre Uz, porque lo que Job aún no sabía era que las primeras noticias que llegarían a su puerta no serían de ganado ni de fiesta, sino del dolor, más insondable que un hombre puede enfrentar. Página 310. El día más oscuro, el sol salió como siempre sobre Uz. Pero ese día, su luz parecía más tenue. Job estaba sentado entre sus campos, cuando el primero de los mensajeros llegó, jadeando, con el rostro desencajado. Los sabeos atacaron, gritó. Robaron tus bueyes, mataron a tus siervos. Solo yo escapé para contártelo. Antes de que Job pudiera reaccionar, un segundo mensajero llegó corriendo, el polvo aún levantado en su espalda. Fuego de Dios cayó del cielo. Tus ovejas y los pastores han sido consumidos. Otro y otro. Cada uno una ola más del mar de desgracia. Los caldeos saquearon tus camellos. Tus hijos, tus hijas, estaban comiendo y bebiendo en casa del mayor. Y un gran viento vino del desierto y derribó la casa, y todos murieron. Silencio. El mundo se detuvo. Job, el hombre más rico del oriente, ahora se encontraba de rodillas sobre el polvo, sus ropas rasgadas, el rostro hundido en la tierra, y entonces hizo algo que hizo callar incluso al cielo. Se postró y adoró, desnudo. Salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dijo con voz quebrada. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, ante el rugido del dolor y la pérdida, Job no maldijo. Pero el acusador no había terminado, porque ahora su mirada se volvía hacia el cuerpo del justo. Página 410. Carne y hueso otra vez. En el consejo eterno, el acusador se presentó ante Dios. ¿Y ahora?, preguntó el Altísimo. Job aún permanece íntegro,
a pesar de que me incitaste contra él sin razón. Pero el acusador, siempre buscando grietas, respondió: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Tócalo a él, su carne, sus huesos, y verás cómo te maldice en tu rostro. Y el Altísimo, en su sabiduría, respondió: he aquí, está en tu mano, pero guarda su vida. Y así, mientras Job aún lloraba por sus hijos, una nueva aflicción cayó sobre él. Su piel se llenó de llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Ardía, dolía, supuraba. No podía dormir, no podía comer. Se rascaba con un pedazo de teja, sentado, entre cenizas, convertido en una sombra del hombre que había sido. Su esposa, rota por el sufrimiento, lo miró con desesperación. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job, con una voz temblorosa, respondió: recibiremos de Dios el bien, y no recibiremos también el mal, y ni en su miseria, ni en su enfermedad, ni en su soledad. Job pecó con sus labios. Transición a la siguiente página. Pero los ecos de su aflicción llegaron lejos, y 3 hombres, sus amigos, vinieron desde distintas tierras, no con espadas, sino con palabras, no a consolar, sino a probar el corazón del justo. Página 510. Amigos o jueces desde las fronteras de Temán, de Sua y Naamá, vinieron 3 hombres, Elifaz, Bildad y Zofar. Al ver a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Rasgaron sus mantos, arrojaron polvo al aire y se sentaron con él. 7 días y 7 noches, sin decir palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Pero cuando Job al fin rompió el silencio, no fue para maldecir a Dios, fue para maldecir el día de su nacimiento. ¿Por qué no perecía al nacer?, clamó. ¿Por qué la luz se da al desgraciado y la vida al que tiene el alma amargada? Entonces sus amigos hablaron, no con compasión, no con ternura, sino con argumentos filosos como espadas. Elifaz fue el primero. ¿Has pecado, Job? El justo no sufre así. Dios es justo. Si sufres es porque algo escondes. Job, con la piel abierta y el alma herida, respondió: mis palabras son torpes porque mi dolor es inmenso. ¿Acaso el buey muge sin causa? ¿Acaso el mar tiene sentido de justicia más que los hombres? Bildad insistió: tus hijos murieron porque pecaron. Si tú eres limpio, Dios te restaurará. Zofar fue más duro: Dios te da menos de lo que mereces. Pero Job, levantando su voz, clamó al cielo: oh, si hubiera alguien que arbitrara entre Dios y yo, que mi causa fuera escrita en un libro. Porque sé que aunque Él me mate, en Él esperaré. Y así comenzaron los largos discursos, ciclos de acusación y defensa, días enteros de batalla verbal. Pero en el alma de Job ardía una pregunta, más profunda que el dolor físico: ¿dónde está Dios cuando el justo sufre? Página 610. El clamor del justo. Pasaron los días, las noches, las lágrimas. Job, cubierto de cenizas, seguía defendiendo su integridad. Y mientras sus amigos repetían, una y otra vez, que el sufrimiento solo podía ser castigo por el pecado, Job alzaba la voz hacia lo invisible. ¿Por qué se esconde el Todopoderoso?, clamó. Si tan solo pudiera presentarme ante Él, llenaría mi boca de argumentos. Le expondría mi causa, y estoy seguro, Él me escucharía. Pero el silencio fue su única respuesta. En lo alto, los cielos callaban. Y en la tierra, Job seguía buscando sentido entre las ruinas de su vida. El hombre nacido de mujer, dijo con amargura, corto de días y harto de sinsabores. ¿Quién puede sacarlo limpio de lo impuro? Y aún así, entre sus lamentos, una chispa de esperanza brotó, una frase, dicha casi como un susurro, pero que traspasaría generaciones. Yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Y aunque esta piel sea destruida, en mi carne veré a Dios. Las palabras de Job estremecieron la tierra, y fueron escuchadas. Porque un joven, hasta entonces en silencio, se levantó con ira santa. Y pronto, una nueva voz resonaría en medio del polvo. Eliú, el indignado. Página 710. La voz del joven. Eliú entre todos los ancianos. Hubo uno que había guardado silencio.
un joven llamado Eliú, hijo de Baraquel. No habló por respeto, pero cuando oyó los interminables argumentos, se encendió en él una llama. «Estoy lleno de palabras», dijo. «Mi espíritu me constriñe. Hablaré y no me detendré, porque no puedo callar más». Y Eliú alzó su voz, no solo contra Job, sino también contra los 3 amigos. «No es Dios quien está equivocado, sino ustedes», declaró. «Job, tú justificas tu justicia por encima de la de Dios, y ustedes, amigos, no han respondido bien, solo condenan sin entender». Con pasión ardiente, Eliú habló del carácter de Dios, justo, majestuoso, sabio y también misericordioso. «Dios habla», dijo, «a veces en sueños, otras veces en la enfermedad, en el dolor. Pero el hombre no siempre escucha. Él redime al hombre de la fosa. Dios no se complace en el castigo. Él busca salvar». Job escuchaba, no respondía, porque en el corazón del joven se encendía una verdad olvidada. No siempre el sufrimiento es castigo. A veces es propósito. Y entonces, mientras Eliú aún hablaba, un estruendo interrumpió los cielos. Vientos comenzaron a girar. Nubes descendieron sobre Uz. La tormenta se aproximaba, porque ahora no era un hombre quien hablaría, no un amigo, no un sabio, no un joven, era Dios mismo, quien respondería desde el torbellino. Página 810. La voz desde el torbellino y entonces, el viento rugió como león, el cielo se partió en truenos, y desde el torbellino habló Dios. «¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento?», tronó la voz. «Cíñete ahora como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás». Job cayó postrado. «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dime, si sabes tanto. ¿Quién encerró el mar con puertas cuando salía rebosando del vientre?» Dios no dio explicaciones. Dios no defendió su justicia. Dios no expuso el motivo del sufrimiento. En cambio, lo llevó por un recorrido cósmico. Los cielos, la lluvia, las constelaciones, las bestias salvajes, los secretos del mar profundo, criaturas tan extrañas como el Behemoth y el Leviatán, que desafían la lógica y la comprensión. ¿Puedes tú dominar al Leviatán? ¿Puedes tú traer la mañana? ¿Acaso el que censura al Todopoderoso instruirá al Creador? Dios no fue cruel. Fue majestuoso, imponente, imparable. Y al final, el orgullo de Job fue quebrado, pero no su fe, porque en el silencio que siguió al rugido del cielo, Job no encontró todas las respuestas, pero encontró algo más grande, la presencia del Dios viviente. Página 910. Arrepentimiento y redención. Job temblaba, no de miedo, sino de revelación. «He hablado lo que no entendía», dijo cayendo rostro en tierra. «Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía». Levantó el rostro, bañado en lágrimas. «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento. En polvo y ceniza, silencio, pero no de juicio, sino de gracia». Dios no solo aceptó el arrepentimiento de Job, también reprendió a sus 3 amigos. «No habéis hablado lo recto de mí, como mi siervo Job. Id a él, y que ore por vosotros, porque a él aceptaré». Y los que antes acusaron, ahora se postraron ante el justo, que oró por ellos con el mismo corazón que nunca dejó de amar a Dios. Y entonces, como un amanecer después de la noche más larga, Dios restauró a Job. Le dio el doble de todo lo que había tenido: ganado, tierras, hogares, y nuevamente, hijos e hijas, hermosos como las flores del campo. Job vivió 140 años más. Vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta tiento así, la 4ª generación. Y así, la historia del hombre quebrantado terminó no con lamento, sino con gloria. Porque a veces, el propósito de Dios no es evitar el sufrimiento, sino revelarse en medio de él. Página 1010. El legado del sufrimiento. Así terminó la historia de Job. No como un cuento de hadas, sino como una verdad que trasciende los siglos. Un hombre probado en fuego, que no negó su fe. Un hombre que perdió todo. Y aún así, dijo: «Bendito sea el nombre del Señor».
Job nunca recibió todas las respuestas, pero recibió algo más poderoso: la presencia de Dios, el Redentor viviente. Su historia no es solo un registro antiguo, enterrado entre los pergaminos del pasado. Es un testimonio eterno de lo que significa confiar cuando no se entiende, esperar cuando no hay señales y adorar incluso desde las cenizas, porque a través del dolor, Job vio lo invisible, y su voz, levantada desde la ruina, aún resuena hoy. Yo sé que mi Redentor vive, tú que escuchas esta historia. Recuerda, hay preguntas sin respuestas, caminos sin explicación, llantos sin causa visible, pero nunca estás solo, porque en la oscuridad, en el silencio, en la ceniza, Dios está. Y como con Job, Él puede restaurar lo que fue perdido, sanar lo que fue herido y transformar el polvo en gloria. Fade out final, con música épica y esperanza creciente.